Nos fijamos en la evolución histórica de la identificación del femicidio en Chile, que es un tipo de asesinato masivo. Cuando el femicidio surge del parricidio, ¿qué bienes jurídicos se protegen? La vida de esa mujer. La vida de una mujer en términos simples o en un contexto específico. Y como sociedad. Entonces, la idea de darle vida al género es cultural, ¿y eso es importante o no? ¿Cuál? Que no hay femicidios ilimitados. Hay una imagen, un hombre que mata a una mujer, casi todo dice, un hombre que mata a una mujer, pero eso probablemente sea por su compañero de cuarto, o por razones de género, no existe el mero femicidio. Siempre tiene algún tipo de límite. Esto es lo que vimos. El hombre mató a la mujer, pero ¿quién era su compañero de cuarto, o el mismo castigo, el hombre con el que ella estaba o tenía relación, no? Siempre hay extras. Estos, el femicidio íntimo y restricto y el femicidio íntimo extendido, son derivados de lo que se entiende por femicidio como una forma de parricidio. Y luego la 390, ter nos dice, se cometerá asesinato de mujeres, etc., si es por su sexo. ¿Qué significa por su género? ¿Por qué es mujer? No. ¿Cómo parte de la motivación de las mujeres? Cuando un acto criminal se abre sobre esta base, no solo nos dice que el acto criminal requiere un determinado modo, sino que requiere un elemento subjetivo especial, a saber, la intención trascendente. Esto es lo que se repite. ¿Es esa posición propia de una mujer? No. Femicidio, digamos, 390, ter, dice, un hombre que mata a una mujer por su género. Y luego nos dice que la razón por la que se cree que existe el género es por una de las siguientes circunstancias. Para que ocurra el asesinato de una mujer 390, ter, debe haber un hombre, en el tipo objetivo, un hombre que mate a la mujer. Esa es una pregunta objetiva. Entonces, ¿qué requiere el tipo subjetivo? Eso es necesario, ningún femicidio tiene efecto alguno, pero también se requiere un elemento subjetivo especial. ¿Cuál? El asesinato de la mujer se cometió por motivos de género, cualesquiera que sean los motivos que aquí se desprenden. Que la motivación, si se desea, del sujeto activo se deba a alguna de las siguientes razones. Que la motivación del sujeto activo se debe a algo. Esto es consecuencia del rechazo del autor a las relaciones de naturaleza sentimental o sexual. Por ejemplo. Por eso decimos que el femicidio en Chile no es un número ilimitado, no es solo un femicidio. 390 ter no tiene una lista completa de razones de género. Aunque son 5, se dice que ninguna lista de razones de género es exhaustiva ya que la número 5 sería una puerta muy amplia. Esto abrirá la puerta a muchas razones de género donde existe desigualdad entre hombres y mujeres. Y una cosa que dijimos en esta clase es que las puertas se pueden entender como figuras especiales, género femicida apropiado. Como un femicidio ilimitado. ¿Por qué dice? Por cuestiones de género se entenderá que esto se hace en base a la orientación sexual y entidad de género, orientación de género, es decir, en esencia el número 4 cubre específicamente la violencia estructural, la violencia de género. Matar a una mujer por ser mujer. Y en este caso, si se entiende el género como un juicio social, podría, por ejemplo, una mujer transgénero víctima de femicidio consumir tales objetos. Si es él quien hace el cambio, sí, entre identidades de género. ¿Qué pasa si se muestra el número de identificación de una mujer? Pero todavía no hay cambios. ¿Sí? ¿No entraron? No. Lo que pasa es que en este caso la ley exige certeza y seguridad jurídica respecto de estos cambios. ¿Y las personas no binarias también pueden caer en ese género? Sí. Personas no binarias. La cuestión es que las mujeres trans son mujeres. Y un hombre trans es un hombre. Entonces, si has aceptado el cambio y absorbido el proceso de identidad de género, entonces eres mujer. Para el mundo del derecho. Y para el mundo, lo que digan las mujeres ahora no depende, desde varios aspectos biológicos. Depende del aspecto de la expresión, autocomprensión de quiénes son. Más allá de las características biológicas que tengan, ese no es el factor decisivo. Por eso hablamos de género y no de sexo. Entonces, ¿por qué decimos que el artículo 4, o sea, por qué decimos que el artículo 390, cuarto,
sería como un femicidio muy ampliado o un femicidio que se amplía al femicidio por excelencia. Porque el 390, el número 4, es el que cobra, según tus palabras, el femicidio es un ataque a una mujer porque es mujer, por su género. Así que supongo que no podrías probar con el número 1, el número 2, el número 3, el número 5. Y aquí es donde entraría en juego el número 4. Entonces, aunque dice que 5 es el cuarto, esto abre la taxatividad del 390, estamos pensando aquí que el 390, el número 4, sería el que rompe la taxatividad del número 4. En cualquier caso, podrían ser ángulos que hayan abierto nuevos aspectos del femicidio, sí, no hay ningún problema con eso ahora. Pero lo que estoy diciendo es que si uno de ellos fuera rechazado, todavía se podría afirmar que mató a la mujer porque era mujer, y eso siempre le daría el cuarto. ¿Exactamente por qué? Por su orientación sexual, identidad de género, expresión de género. Tenía una pregunta antes de eso en la última clase. Con la expresión de género, recuerdo haberlo señalado, pero, ¿qué pasa, por ejemplo, si eres una mujer cisgénero, es decir, no eres trans, y tu expresión de género ni siquiera se disfrazaría de defecto? Si es mujer para el mundo jurídico, es mujer. Entonces dijimos que el sistema de femicidio chileno le suma 390, que es como un derivado de lo que antes era femicidio, 390, que tiene 5 dígitos por razones de género, añadir agravantes especiales, añadir una circunstancia de inaplicabilidad a las atenuantes que hemos visto, del boom número 5, ¿ya actuó debido a un ataque de deshidratación? Hemos mencionado los motivos por los que se activa, que no tiene sentido otorgar esta atenuante en un femicidio. Es como enfrentarte a ti, es decir, él la mató, pero la mató porque estaba enojada. No. Por supuesto, equivaldría a promover el femicidio. En un femicidio no se puede asumir que el hombre la mató por un motivo ajeno al que quería, por ejemplo, en algún momento tuvo un. Sería como justificar que hay femicidios en ciertos casos, pero sí, el señor seguía enojado, no tiene sentido. Cuando se trata de femicidio, queremos excluir este tipo de argumentos. ¿Por qué no se aplica la circunstancia atenuante número 5? Porque básicamente estaría justificado si se pudiera aplicar, que mitigarían el femicidio no tiene sentido. Un ejemplo, Antonio era pareja de Andrea, ella sufría constantes maltratos y abusos. ¿Qué pasó con Andrea? Se suicidó. ¿Cuál fue el problema de los medios criminales en este caso? Inducción, pero en ese momento no hubo inducción. Es decir, hay una introducción, pero no hubo una introducción per se con características de violencia de género, que como dije fue intencional. Así que básicamente voy a acusar al tipo de asesinato o femicidio. Sin embargo, está el problema de probar la causalidad del homicidio o femicidio y decir que el suicidio es esencialmente la voluntad de suicidarse. Y es por eso que la cámara de causalidad está rota. ¿No sería comprensible? Para decirlo sin rodeos, él no lo mató. Así como entendemos el asesinato, porque en el espíritu de un discurso político, se podría decir que él realmente la mató. Pero, ¿qué entendemos nosotros como criminólogos por asesinato? Él no la mató. Eso trajo población, ya el próximo número llamado, inducción al suicidio, o femicidio. 396. Dice, el que provoque el suicidio de una mujer como consecuencia de actos previos cometidos por ella contra la víctima que constituyan violencia específica de género será sancionado con pena de prisión superior a la máxima y pena de prisión superior a la mínima. Como autor de suicidio o femicidio. Se entiende por violencia de género cualquier acto u omisión por razón de género que cause la muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, donde quiera que se produzca, en particular en las circunstancias a que se refiere el artículo 390 ter. Hemos dominado las 5 circunstancias en las que nos encontramos. Esta cifra, incluso si está agramada por la política criminal feminista, fue duramente criticado por el sistema penitenciario. ¿Por qué crees que fue suficientemente criticado? Provocar suicidio, eso es todo. Hay críticas. ¿Cuál es la crítica al suicidio? Primera pregunta. ¿Qué otro problema ves aquí? Piense en sus lecciones sobre el principio de legalidad. Si estos actos previos de violencia de género ya fueran criminales, porque supongamos que los actos previos de violencia de género ya son punibles,
evaluaríamos los que no son considerados como pacíficos. Y por ejemplo, son de molesta o rabia por una situación determinada. Serían casos juzgados por femicidio, en este caso se estiman cuando la persona se suicida. O sea, si la mujer se niega a copular con el hombre y el hombre la mata por culpa de ella, es femicidio. Pero si la mujer se niega a copular con el hombre y el hombre la castiga de otra manera por ello, y al final se suicida y se encuentra en presencia de una situación completamente distinta. Pero aquí hay una pregunta muy importante. Tomemos el mismo ejemplo. Las mujeres se niegan a tener sexo con hombres, tu pareja es más igual a una persona y a un hombre, en las redes sociales empezó a decir cualquier cosa. Esa es la diatis. Y la mujer finalmente se suicidó. Esto provoca la muerte de una persona. Bien. Si el hombre deja de hablarle. Si el hombre le dejara hablar se suicidaría. ¿La provocó que se suicidara por femicidio? El problema es esta cuestión de causalidad, cómo conectamos sus acciones con el suicidio. ¿Cómo podemos decir que un evento en particular tuvo la intensidad de provocar que alguien se suicidara? ¿Cuáles son los hechos? ¿Debería haber un análisis de su relación? ¿No es esto solo un análisis subjetivo de un hecho? No hay manera de que sea subjetivo. Esto es parte del tipo subjetivo. Entonces digamos que la mujer está deprimida. El hombre se hizo popular entre él. Luego le dijo amor, háblame. Él no habló con ella. Está enojado. Ella le dijo no me hables y luego se suicidó. ¿Se suicidó y femicidio? ¿Femicidio inducido? ¿Qué sabe él? Lo que quiero reflexionar es cuánta intensidad tuvo el incidente anterior para ser considerado un riesgo suficiente como para llevar a otra persona al suicidio. ¿Cómo? Por supuesto, pero en este caso nos resultará más fácil hacerlo. El problema son los casos difíciles. Cuando una mujer está a punto de suicidarse y el hombre le dice, ¿qué hice? Lo consideramos un acto de suicidio contra la mujer. Entonces el problema es, ¿cuál es el grado de intensidad del riesgo? No lo explicaré. Y por otra parte, ¿qué se exige subjetivamente? Que sea doloso. No lo sabemos. ¿Tenemos algún problema con algo como esto? Es decir, se podría decir que existe algún tipo de inducción. Porque todos son elementos de ese tipo. Pero esa persona diría que no todos los elementos son de ese tipo, que requiere el dolor. ¿Qué requiere el dolor? En el caso de la inducción, por ejemplo, sabiendo que la mujer está deprimida y el hombre le hizo daño o se lastimó, puede haber tal dolor que al final se matará y es una pena que no, solo quiere tal vez. Si duele o se apaga o hay una especie de, creo que hay una especie de tristeza ahí. Pensemos en el caso de Apto Yavanna. ¿Qué causa este tipo de dolor? En el fondo hay mucha presión sobre la violencia de género. Esto es muy importante. Con las características de la violencia de género para que al final tuviera razón. Como la violencia estructural sobre él decidió acabar con su vida.